compartir con ustedes una palabra de cierre de semestre fenomenal. Tiene como título Beneficios del Nuevo Pacto. Yo me puse a investigar. Primero, obviamente todos sabemos el pacto es esa redención que vivimos a través de la cruz del Calvario y de la muerte de Jesús. Y son muchas las promesas del nuevo, están divididas en varios grupos. Hay muchas promesas que nos fueron dadas por Dios para permitirnos vivir haciendo su voluntad y conocer cada vez más su amor. Pero hay promesas incondicionales ya cumplidas en los hijos de Dios. Yo las tengo aquí anotadas. Dice, estas se cumplieron al momento del nacimiento espiritual que tú tuviste, cuando fuimos involucrados en el nuevo pacto, y determinan lo que ahora somos en Cristo y nos habilitan para comenzar la vida cristiana. Son 21, se las voy a leer: la promesa del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, ser hijos de Dios, la justificación, la redención, la reconciliación, la aceptación total, un corazón nuevo, un cambio de reino, vida eterna, comunión, conocimiento de Dios, los competentes del nuevo pacto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, su iglesia y su cuerpo. Pero aparte de eso, escudriñé mucho más allá y encontré 7 promesas futuras: su regreso, reinar con Él, una morada, nunca más lloraremos, el castigo de los malos, seremos honrados por Dios y seremos la esposa del Cordero. Tremendo, si usted se pone a analizar, es muy profundo lo que dice. Pero también encontré mucho más allá 3 promesas condicionales del nuevo pacto: el juzgar, la generosidad y la honra a los padres. Buscaba, más me asombraba de todo lo que sucede en el mundo espiritual. Pero hoy no quiero hablar de todas las que le acabé de leer. Hoy me quiero detener en algunas. Mire, es un tema que les puedo manejar un seminario fuerte, poderoso de 3 días de lo que son los beneficios del nuevo pacto. Pero hoy me quiero detener en algunas promesas que nos proveen todo lo necesario para vivir bajo el nuevo pacto. Son promesas que muestran lo que Dios hará de manera continua a nuestro favor, en nuestro carácter, que es en lo que más trabaja el Señor, para que podamos tener una vida victoriosa de continuo, haciendo su voluntad en este tiempo. Pero esto que les voy a compartir, que son solamente 4 puntos, solo se pueden disfrutar y manejar con fe. Definitivamente la fe es la clave. Definitivamente la fe es el pulmón para vivir los beneficios del nuevo pacto, que usted y yo fuimos a un encuentro. Y el primero, la seguridad de ¿qué? Entonces yo quiero decirle la seguridad de la salvación de Dios, de que Él contesta nuestras oraciones, de que toda situación será para bendición, de que sus necesidades, que no nos dejará caer en pecado, que saldremos victoriosos en la tentación, que la influencia de Satanás no nos obligará de recibir la dirección de Dios, de recibir aún su disciplina, de que será aprobada nuestra fe, de recibir la provisión a diario, su obra en nosotros, y que conoceremos las cosas que habrán de venir. Y basado en todo lo que les acabado de decir como introducción, el primer punto es la situación de bendición. Es el primero de los 4 puntos que quiero manejar esta mañana a través de la palabra del Señor. Y puse una cita que yo quiero que usted de pronto la lea en la casa, porque es un poco extensa, yo se la voy a resumir. Es todo el libro de Job. Todo el libro de Job. Por ahora yo pedí que solamente colocaran Job 1, pero yo quiero, aunque puedan colocar la cita bíblica en las pantallas, voy a resumirles qué pasó en el libro de Job. Dice, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, posiblemente. Es el epítome, ¿cierto?, del dolor. ¿Qué significa epítome? Es el resumen de una obra extensa que describe lo fundamental, lo más importante de un dolor. Este hombre Job es un hombre que pierde su familia en una catástrofe, es un hombre que pierde sus riquezas, que pierde su salud, pero lo peor, un día se transforma en un hombre que pierde la esperanza. Él no está confinado a una silla de ruedas, ni tampoco está conectado de una manera intravenosa, ¿no? Dice que absolutamente todo el mundo lo dejó y que se sentía aislado, derrotado en las circunstancias más calamitosas. Aún la esposa lo maldice.
Le dice, si ese es tu Dios, maldícelo. Aún la esposa le dio la espalda. Y esto es lo que determinó en este libro de Job, que Dios me dijera esta mañana a través de la palabra a sus vidas. ¿Qué dijo Job? Job dijo una frase, dice, me regocijo con un dolor inquebrantable. Se la busqué en muchas versiones de la Biblia. Y ahorita vamos a hablar qué significa me regocijo con un dolor inquebrantable. Con la sola frase yo creo que a usted le pasa lo mismo. Entiendo cómo se va a regocijar en medio de un dolor que lo está quebrando, ¿cierto? Entonces no te regocijes. El testimonio más fuerte que puedo hablar de un dolor físico fue el que yo viví hace 9 años, cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides. Yo les quiero decir, fue un dolor extraño. A mí me dijeron que tenía cáncer, yo fui sola a un examen porque estaba subiendo de peso, pero cuando a mí me dijeron que tenía miedo, yo no pensé que me fuera a morir. Yo quedé como pasmada, pero en ese momento iba manejando y llamé a mi esposo, él sí estaba en Miami y él literalmente se desmayó en el otro lado de la línea. Cuando yo le dije, mi amor, acabo de salir del médico y me dijeron que tengo cáncer de tiroides, que me tienen que operar y que me la tienen que sacar. Y yo como que soy demasiado sincera para soltar las buenas noticias, las malas y las regulares. Y yo le solté a eso. Pero yo quiero decirles que a mí no me dolió nada, nada. Yo decía, todo el mundo le decía a uno, tremendo, cuando estés en la clínica, ten un tiempo con el Señor. Yo me llevé libros, lloré porque tuve que estar internada y después les cuento los detalles, pero yo no sentía nada. A mí Dios no me hablaba, yo no lloraba, yo no tenía ningún quebranto. Que todo el mundo le decía a uno, pobrecita, ¿será que te vas a morir y tan joven? Así había mucha gente que me saludaba. Yo decía, pero ¿por qué me lo dirán si ni siquiera yo lo creo? Pero así es la gente, ¿no? Le dan a un pequeño diagnóstico y lleva una situación a un extremo. Y todo el mundo me decía cosas diferentes. Pero ya en la recuperación, en el tiempo del aislamiento, porque tuve un tiempo de aislamiento, tanto en la clínica como en la casa de mi mamá, me pasaban la alimentación por una rejilla pequeñita en una bandeja y me llamaban por teléfono y me decían, ahí le mandamos su desayuno, su almuerzo y su cena. Nadie, todo estaba forrado con vinilpel, la cama, los utensilios, todo. Y la soledad que empezó a trabajar en mí. Cuando salí de la clínica, fui a la casa de mi mamá y ella tuvo que acomodarme una habitación donde todo era forrado con vinil, pasaba la comidita de un lado para otro, porque la terapia que me hicieron a base de yodo era muy fuerte y ni mi esposo ni mis hijos podían compartir y mucho menos mi mamá. Entonces, en ese tiempo sí quiero reconocer que fue duro. Fue dura la yodoterapia, fue duro el tiempo de ahí, fue duro sentirme como leprosa, como marcada. Y yo quiero decirles que cuando yo salí de la clínica salí sin voz, duré 9 meses sin voz. Y una mujer sanguínea como yo, que le gusta hablar, gritar, amenizar, que le cierren la voz es muy complicado. Y yo trataba de hablar y no me respondía. Era el tiempo de quedarme callada. Era el tiempo de hablar con el Señor de una manera privada. En otra versión dice, la palabra que les acabo de leer dice, salto de alegría con un dolor implacable. Está diciendo, el dolor no perdona, no me da tregua y yo salto de alegría. Cuando yo leí esto, ¿sabe qué pensé? Que Job, aparte de estar leproso, estaba desquiciado. ¿Cómo puede decir que salta de alegría, cierto? En internacional, el versículo 6:10, si quieren buscarlo y anotarlo acá, Juan, si quieres buscar en la nueva versión internacional el versículo de Job 6:10, dice, aún así me quedará este consuelo. Y dice, esta alegría en medio de mi implacable dolor. Aún así me quedaría este consuelo. Dice, esta alegría en medio de mi implacable dolor. La parte de abajo dice, el no haber negado la promesa de Dios, lo hablaremos más adelante. Esta alegría, dice, yo tuve que leer esta cita bíblica muchas veces, no se lo niego. ¿Qué es lo que intentaba decir Job en estado de alegría que manifiesta la palabra del Señor? Es una alegría simplemente, dice, estoy bailando sobre la decepción, a pesar de tener, decía Job, a pesar de tener todo en favor de tener una depresión, una tristeza profunda, lo único que estaba diciendo es, esta alegría en medio de mi implacable dolor. Me lleva al segundo punto, que es seguridad de las cosas que habrán de situación de bendición. O sea, la situación que estaba viviendo Job, aunque
no lo entendiera él, ni lo pudiera ver ni disfrutar, era de bendición. Yo tuve que vivir un tiempo que aunque no entendiera, era una situación de bendición. Y vamos a ver por qué. Lo segundo es seguridad en las cosas que habrán de venir. Así que le dijo el Señor, háblame a través de las Escrituras. Yo le dije, Padre, yo estoy leyendo que tengo que estar alegre en medio del dolor y de la tribulación. Y yo le tuve que decir, Señor, muéstrame a través de la Escritura qué me quieres enseñar, qué me quieres revelar. Porque yo quiero decirles, para decirle a un hermano que le ha fallecido un ser querido, el Espíritu Santo te va a fortalecer, el Espíritu Santo te va a consolar, el Espíritu Santo te va a ayudar, es fácil. Pero la persona me dice, ¿y qué hago con este dolor? ¿Qué hago con este luto que me carcome? ¿Qué hago con esta muerte que me visitó y pareciera que se quisiera quedar acá? Como un intruso. Dice, Job estaba viviendo esa situación y aún así dice que logra regocijarse. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? José, el que fue vendido. Dice, José estuvo 17 años de sufrimiento vendido por los hermanos. Dice, y a José ese dolor le valió un posgrado de empatía. Porque dice que después, incluso si usted lo lee, era un niño mimado. Era el niño que le daban era el niño que lo consentían. Pero aún así, dice que después de 17 años estuvo en la cárcel prisionero. Y que él tuvo hacia el dolor de un prisionero que estaba al lado de él, le dio la salvación a 2 naciones. ¿Qué pasa en nosotros cuando estamos viviendo un tiempo de tribulación? ¿Qué permite Dios en medio de la tribulación en nuestro corazón, en nuestro carácter? ¿Qué es necesario entender que tenemos que gozarnos en medio de un quebranto de dolor? Quiero decirles, el dolor es el mejor profesor de teología que jamás podamos conocer. Es un entrenador de la vida. Cuando te dueles, identificas que necesitas crecer, que necesitas sanar y por sobre todas las cosas, escucha, ese momento de dolor reordena tus prioridades como ninguna otra eventualidad puedas vivir. El dolor te otorga un posgrado. Yo estoy hablando de un dolor físico, pero tenemos muchas clases de dolores. Emocionales, espirituales, físicos, familiares. Este dolor te orienta y hay algunos protagonistas que yo saqué. Vemos a un Job que perdió todo, a una Sara luchando con una esterilidad, a un Moisés fugitivo por 40 años, a un David con un suegro que intentaba matarlo, a una María Magdalena, ¿cierto? Todos tenían algo en común. Incluso Pablo tenía recuerdos del asesinato en su ser, pero algo en común, que oyeron a Dios en su hora más oscura, que oyeron a Dios en su hora, se llama la noche oscura del alma. Ahí oyes sí o sí a Dios, sí o sí lo oyes. Si hay una persona que está en una clínica, sí o sí oyes a Dios. Si estás pasando por un quebranto fuerte, sí o sí escucha la voz de Dios. Yo no te estoy diciendo que tienes que pasar por ahí, no me malinterpretes. Las más sinceras no se generan dentro de la iglesia, sino en los pasillos de los hospitales, en los cementerios, en los momentos en que uno entrega algo que le duele entregar, en el momento en que uno pasa por la prueba de morir a algo que no quiere morir, que no quiere entender. Ahí nacen las oraciones genuinas. Ahí nace el verdadero quebranto, dice, ante lo más profundo de nuestro ser. Es cuando la gente derrama su corazón. No están preguntando cómo debo orar, a quién le digo que me enseñe a orar. Le nace desde lo más interior de su corazón tener una oración sincera con Dios. Y cuando vemos a estos personajes de la Biblia en noches oscuras, como dice la Biblia, usted se puede preguntar, pero ¿por qué tenían que pasar por ahí? Yo también me hice la pregunta, ¿por qué pasaron por ahí? Y me doy cuenta que es una lección que Dios estaba tratando de enseñarles. Y ese mismo Dios que le dio lecciones a Jonás cuando estuvo en el infierno, en medio de un pez, ese es el mismo Dios que a lo mejor quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra, que está llamando nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta que te genere ignorar un sueño, puedes ignorar la prédica del pastor, puedes ignorar lo que te esté susurrando, pero no puedes ignorar un dolor. Un dolor llama la atención, un dolor de huesos en el vientre,
un estómago inflamado, en las emociones, la fiebre, ¿cierto? Te afecta el carácter. No sé si tú has visto una persona enferma que a veces le hable, parecía endemoniada, y uno dice, pero lo único que quiero es consolarla, y se ponen agresivos. El dolor carcome hasta lo más profundo del ser. Pero es que lo más impactante es que Dios quiere sacar a alguien en esa situación porque está viciada. Es porque Dios quiere cambiar un comportamiento. Es porque Dios quiere sacarnos de la situación adversa. No hay gente que quiera abusar, pero mucha gente vive una relación de violencia, esposo y esposa. Y ahí es cuando no es que yo que pretenda decirte, no una situación con un marido abusador, no. Es que tienes que pasar por un dolor en un momento de confrontamiento, en la parte más oscura de lo que estás viviendo. Otros a lo mejor si no fuera por un dolor no estarían en la iglesia, porque el dolor los lleva, tengo que hablar con Dios, tengo que orar con Dios, tengo que pedir una consejería, estoy viviendo algo que me mueve el piso y que no me deja. En algún momento de la vida, el dolor es un catalizador que te lleva a un nuevo nivel. Pero usted podrá estarme diciendo, ¿qué tiene que ver la palabra que usted está predicando, la pastora, con el último domingo de la adoración? Porque todos los domingos hemos estado en la presencia, en adoración. Y yo quiero decirte algo bien importante. Un día yo le dije al Señor, dame un carácter fuerte. Mira, en Bogotá yo veía que mis consiervas crecían en sus ministerios, pero eran unas cuchillas con sus discípulos. Pero ¿cómo el discípulo le recibe todo esto a ella? Yo medio le llego a hablar fuerte a mis discípulos y se me van del ministerio. Y ella se le veía el carácter, y aquí me respira, y aquí se me queda, y aquí se me forma. Entonces yo le dije, ay Señor, dame ese carácter. Yo conozco mi carácter, me amo como yo soy, me acepto cada día más, tengo muchas falencias, muchas cosas y buenas. Y yo le dije, Señor, hazme de un carácter más fuerte, haz que yo pueda soportar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dice, permitió las pruebas para que yo fuera más fuerte. ¿Sí me entienden? Permitió las pruebas. Si tú le dices al Señor, ayúdame a sanar mi autoestima, Él te va a mandar una persona que te haga bullying. Literal. Aunque tengas 30 o 40 años, es una persona que te ignore, que te voltee la cara, que murmure de tu vida, que hable mal de ti. No te quita la adversidad, el Señor la aumenta. Porque a través de eso está formando tu carácter. Tú le pediste eso, yo le dije, Señor, quiero ser una mujer de carácter como mi consierva y tener ese ministerio. Ok, más me demoré yo en hablar y Él en mandarme pruebas. El Señor era por aquí, por el lado de los discípulos. Entonces, ¿Él qué hizo? Él aumenta. Yo quiero decirte, la forma en que Dios trabaja, la manera de resistir el carácter se empieza a tomar en Dios justamente cuando catalizamos nuestro dolor. No se habla mucho de estas cosas en la iglesia para que la gente no se desmotive, pero esta palabra para hoy es de motivación. ¿Cuánto lo creen? Es una palabra de aliento. Yo creo que hay muchos que pensé que a mí era lo único que me pasaba. No, nos pasa a los pastores, nos pasa a todo el mundo. Todo el mundo estamos en un crecimiento. Aquí Lilianita estaba hablando de capacitación destino. Estamos en la universidad de la vida. Yo no me he graduado y creo que nunca me graduaré hasta que no esté en la presencia del Señor. Aún sigo siendo formada en mi carácter. Aún sigue siendo el Señor puliéndome fuerte. Aún siendo el Señor orando de rodillas para decirle, Señor, a veces basta de lo que te pedí. Pero volteo a mirar hacia atrás y digo, wow, esa era yo. Eso me lleva al tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Seguridad de que saldremos victoriosos. Y ahí tengo una cita muy linda tengo dos citas bíblicas, Lucas 19:41 y Juan 11:35. Vamos a leer primero Lucas 19:41, nueva versión internacional. Dice, al acercarme a Jerusalén, Jesús vio la ciudadanía delante de él y comenzó a llorar. Ahí dice que Jesús empezó a llorar por Jerusalén, ¿cierto? Y en Juan 11:35, entonces Jesús lloró. Cuando este versículo, que es el más corto de la Biblia, Juan 11:35 dice, entonces Jesús lloró. Este versículo fue cuando Lázaro murió, fue en esa época.
Así que a través de esas citas bíblicas, yo veo un Cristo familiarizado con el dolor. Familiarizado, que estuvo en la cruz del Calvario, porque estuvo en la tierra y se mezcló contra los hombres y conoció las emociones del ser humano y las vivió de cerca y las sintió también. Él sintió el deseo de llorar, él sintió cansancio, él sintió hambre, o sea que él estaba familiarizado con el dolor. Ahora, he aquí lo que yo quiero transmitirte de parte de Dios. El apóstol Pablo en la Biblia dice: yo he aprendido a contentarme. No sé, ¿cuál es? ¿Cuál? No, aprendió. Me impacta porque dice, Pablo aprendió a contentarse, aprendió a ser feliz. Yo no sabía que la felicidad era una habilidad aprendida. Yo no sabía que uno tenía que ir al colegio para aprender a ser feliz. Pero lo aprendió a contentarse. Yo, wow, ¿la felicidad acaso no es una situación? Se dice, él decía, sé vivir humildemente, tener abundancia. ¿Cómo se vive humildemente? ¿Cómo? Uno es humilde y vive, pero uno no aprende ni le enseñan, sino que eso le nace a uno, eso está en uno. Nosotros de pequeños fuimos muy pobres porque nosotros comíamos salteado. No como las verduras salteadas. Era que el huevito que nos daban cada 8 días, teníamos que buscar la manera de disfrutarlo y todos, ¿cómo lo quiere? ¿Frito? Es tan rico. Perico, uy, es tan delicioso. Duro, uy, no, ni me diga. Teníamos que saltear qué decisión tomar para disfrutar ese huevito que nos daban a nosotros cuando éramos chiquitos de pobres, porque allá no se veía la carne, no se veía el jugo, y el huevo se veía cada 8 días como la mayor bendición que podamos tener nosotros los hijos de mi mamá. Entonces, o sea que hay que aprender a vivir en abundancia. Entonces no necesitamos ir al colegio, ¿cierto? ¿O sí? Para aprender a vivir en abundancia, aprender a vivir en humildad. Dice que Pablo aprendió a contentarse. Ahora resulta que no era el resultado de las circunstancias, sino el resultado de una vida intencionada para aprender a vivir en contentamiento. Y aquí es donde yo los quiero volver a llevar a la vida de Job. Dice, en medio del dolor me regocijaré. ¿Qué tenía Job? Tenía contentamiento. Tenía un disfrute en medio de aflicción. Es difícil, porque cuando uno está en una consejería, ánimo, ánimo, y la persona está quebrantada, llorando por esto, por lo otro, ánimo, tú puedes, es difícil decirlo y difícil llevar a la persona a que lo sienta, pero se puede lograr. Se puede aprender a tener contentamiento y a tener la alegría en medio de un dolor inquebrantable. Cuando uno dice feliz de manera intencionada, es una manera de decir, Señor, aunque no entienda el dolor, o mejor, aunque el dolor no se me haya ido, voy a estar alegre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están seguros de lo que están diciendo? En medio de la situación, ¿usted va a estar alegre? Hoy estamos cerrando un ciclo, 6 meses del 2019, y yo los voy a llevar a que usted aprenda de hoy del Señor a tener ese contentamiento. Dice la palabra, regocíjate, oh hija de Sión, aquella que todavía no dio a luz. Diciendo a una mujer que no ha dado a luz, que celebre el momento, porque usted dirá, pero con esa promesa cualquiera se alegra. Pero a usted, ¿quién le dice si esa persona que recibió esa promesa no tiene esposo? ¿Cómo se va a contentar de tener hijos que ni novio tiene? Ella dirá, primero dame un novio, primero dame un esposo, para poder ver la promesa del contentamiento. Entonces le decía al Señor, está sola, y le dice, celebra por lo tener. Y es cuando ella le dice al Señor, mándame por lo menos un esposo. Pero le dice, celebra. ¿Sabe qué le dice el Señor cuando le dice celebra? Es una orden al mundo de las emociones. Celebra, sonríe. Porque si vienes a adorar a Dios a su casa y tu estado anímico depende de cómo, no tienes una adoración genuina. No tienes una adoración genuina, eres un ególatra. Porque vienes a adorar, depende de cómo estás. Hoy estoy gozoso, voy a adorar al Señor. Y a veces uno está tan toteado, y eso nos pasaba muchas veces en Bogotá, que estaban viviendo la situación más adversa y no venían a la iglesia, no venían a la célula, no venían a la consejería. ¿Qué pasó? No, es que si supiera todo yo, acá tú tienes que levantarte, tienes que decirle a Satanás no más, tienes que orar y bajar del cielo la promesa y disfrutar actitud que tenemos que tener en medio de la adversidad. Eso es lo que yo quiero llevarlos, porque es muy fácil vivir el quebranto, pero no es fácil salir de él.
Yo quiero decirles, eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. La seguridad de que nuestra fe será probada es el cuarto punto. Seguridad de que nuestra fe será probada. Tú y yo tenemos que adorar aunque nos vaya mal. Escuche, tú y yo tenemos que venir a la casa del Señor a adorar, así no tengamos deseos de adorarlo. Dios no prostituye su bendición. Dios no prostituye su bendición. Dios no necesita que tú le adores porque Él te dé un beneficio. Dios dice, tú vas a adorarme por lo que yo soy. ¿Y quién es Él para ti? Lo hemos conocido este año, hablamos del omnipotente, del omnipresente, de Jehová. Les mostramos todas las facetas de quién es Él. Les hablamos, lo adoramos. Mi esposo dio una tremenda palabra hace 8 días de esa adoración en el lugar santísimo. Entonces tú tienes que tener claro, tú así estés leproso, si seas un millonario, así tengas muchos hijos, así no tengas ninguno, así estés pasando por el valle de muerte o estés viviendo en un palacete bien aristocrático, ¿cierto? Tú vas a adorar al Señor por lo que Él es para ti. Esa es la adoración pura. Esa adoración se descubre en el dolor, en la escasez, en lo que te falta, en lo que te toca entregar. Ese es el contentamiento del que les estoy hablando, no es ausencia de dolor, porque vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta, como tú, como yo. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tú eres imperfecto, lo reconoces, porque ante los ojos de Dios nosotros seremos perfectos. Dice, están los perfectos, están los imperfectos y están los hipócritas. Están los perfectos, están los imperfectos y están los hipócritas. Y todos están en el mismo sitio. Y debemos entender que el dolor edifica mi carácter. El dolor edifica mi carácter. Los problemas y el dolor revelan el carácter, lo que hay en uno. ¿Has escuchado cuando le dicen, era tan buena persona, era tan humilde, era tan noble, era tan lindo, pero le llegó las finanzas y ahora se ve una persona hosca, agresiva? Yo quiero decirte, no es que la hayas, siempre ha sido la persona lo que paga un poquito de dinero o de poder para conocer su corazón. Así de sencillo, no cambia nunca. Entonces los problemas y el dolor edifican nuestro carácter, ¿sí o no? El tiempo que estuve sin voz, Dios reveló mi carácter, me enseñó a predicar, me enseñó, a pesar de que no tenía voz, me enseñó a honrar el compromiso que hice con el Señor. Sacó cosas de mí que yo no sabía que estaban dentro de mí. Y me hace acordar un testimonio. Cuando yo cuento esto, a mí me da vergüenza, pero al mismo tiempo me alegro, porque ese era mi carácter. Les voy a contar algo, pero ustedes me tienen que prometer algo. De esta iglesia no va a salir. Pero es en serio. Yo llego a encontrarme con alguien que no me conoce y me pregunta, sé que alguno de ustedes lo dijo. Les voy a contar parte de mi testimonio de cómo era mi carácter sin Cristo. Si alguna vez cuando le hacen algo a sus hijos, ¿ustedes cómo reaccionan? Se hieren. Cuando le hacen algo a un ser querido, uno es león. Imagínense que íbamos en un vehículo con mi esposo, teníamos en esa época un Renault 12. ¿Sí era 12? Bueno, era un Renault 12 azulito. Maneja muy bien. Y yo le aprendí a él muchas cosas. Pero yo iba al lado de él y pasó un carro al lado de él y lo cerró. Y a mí me dolió. Y yo empecé a decirle a mi esposo, alcáncelo, Omar, alcáncelo. Y Omar empezó a hacerle el acelerador. Y apenas se fue hacia este lado, le dije, y que quede a este lado. Y apenas llegó el carro a este lado, yo bajé la ventana. Imagínense, en medio de mí en ese momento gigantesco. Si en mi carro habían palomas, se fueron. Se fueron porque empezaron a posarse dentro de mí unos buitres. Porque yo sentía que me hervía la sangre. A mí me había dolido como ese bendito, porque ahora tengo otra palabra, había cerrado el carro de mi esposo. Pero cuando el carro llegó acá, yo bajé la ventana. Y cuando lo vi de frente le dije, y los dos carros se quedaron quietos. Entonces yo le decía a mi esposo, arranque. Esa mamita, yo me empecé a escurrir en la silla, porque los del carro se quedaron mirándome. Ellos no me dijeron ni mu,
Pero yo les dije la palabra más grande, con los ojos más grandes, con la furia más grande, creo que me salía babasa en la boca. Me había dolido que le hubieran cerrado a mi esposo, algo tan insignificante de mi carácter. Esa era yo, una peleona de tiempo completo. Me agarraba con el que fuera si se llegaban a meter con mis hijos. Y un día mi líder en Bogotá me decía, eso que tú tienes, eso que parece un demonio dentro de ti, lo vas a canalizar con la sangre de Jesús y lo vas a poner en el infierno para que el diablo tiemble. Te vas a agarrar con los demonios y vas a sacar a tus hijos de donde están y vas a sacar a tu esposo y vas a sacar tus finanzas. ¡Wow! O sea que puedo seguir peleando. Me dijo, claro, aquí anda. Aquí se le ayuda a la gente a canalizar el carácter para que haya la victoria. No sé si me hago entender. ¿Cómo es tu carácter cuando está en medio de la prueba? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Eres agresivo? ¿Eres violento? ¿Te quebrantas? ¿Eres vulgar? ¿Qué saca de ti la situación? Que se te olvida que Dios permite esas cosas para formar algo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hay familias imperfectas, hay esposos imperfectos, hay congregaciones imperfectas, hay pastores imperfectos. ¿Cuántos dicen amén? No, pero tampoco amén, porque dije que cuántos pastores imperfectos. En fin, cuando se revela el carácter en situaciones extremas, en el dolor, realmente somos lo que somos. Yo puedo conocerlo a usted muy lindo, pero me gustaría verlo en una prueba de fuego, a ver cómo reacciona. Yo cuando era chiquita, sigo contando mis cosas, una de las cosas que más me molestaba era que me despertaran, porque como a mí me gusta dormir, pero cuando me despertaban, yo literalmente me colocaba como una fiera enjaulada. Me daba una ira que no me dejaran dormir, y todavía esas cosas tratan de salir. A veces que yo me acuesto temprano o tarde o acabo de hacer un devocional y mi esposo se queda en la sala y a veces se le olvidan estas cosas y entra a mi habitación y prende la luz y ahí vuelve y sale ese gusano, ¿no? Pero sí me levanto y le digo, te santo, tú sabes, yo, o sea, ya soy mejor, pero por favor, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Ser fue expuesto por el dolor, como les dije, sentido dolor e ira por lo que le hicieron a mi esposo. Tienes que hacer con esos descubrimientos que te estoy contando. Puedes reaccionar con ira, desaliento, desilusión y no podrás reconstruir nada. O dices, wow, mira todo lo que Dios tiene que trabajar en mi vida. Pablo escribía a la iglesia de Tesalonicenses y les decía, dad gracias porque la voluntad de Dios en Cristo Jesús es para todos ustedes. Recuerden, los hijos son imperfectos como usted y yo, ¿cierto? A lo mejor esos hijos necesitan, ¿cierto? Que hoy usted y yo le digamos, estoy tan agradecida con Dios por el carácter que te dio a ti, hijo mío, porque a través de tu carácter haces que yo todas las noches vaya ante la presencia del Señor y me quebrante, saca de quicio. No sé si alguna vez le ha pasado eso con sus hijos. Uno normalmente quiere los hijos perfectos, pero es necesario que a través del carácter de los hijos sea sacado de no, ¿cierto? Para que podamos estar cada noche en la presencia del Señor y ser formados. Yo quiero decirles algo que me sucedió esta mañana. No pensaba contarlo y le dije al Señor allá, porque como yo cuento todo, tengo esa maña de contar todo, de no esperar a que pasen las cosas. Y esa mañana le decía, Señor, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y ya hasta que se me sale todo. Dios sabe lo que yo iba a predicar hoy. Y en el desayuno hablábamos con mis hijos. ¿Cómo reaccionarías tú si le pasara algo a Pamela, mi nieta? Uy, yo me pondría, le dije, yo me pongo así. Yo toda la vida he sido así con mis hijos. Esta mañana algo le pasó a mi hijo en Bogotá, mi hijo el menor, el que se le está formando el carácter, ¿sí? El que está empezando a crecer. Y algo le pasó y se quebró mi hijo. Y cuando yo me enteré, se me olvidó que iba a predicar hoy acá. Dije, no, yo ya mismo voy a ver qué hago ahí. Yo voy a llamar, yo voy a decir, yo voy a subir, yo voy a bajar. Y mi hijo y mi esposa, mamita, cálmese. Le dije, no, esto no, me temblaba la mano, esto no lo voy a soportar, no, esto no es cierto, no, ¿cómo se les ocurre? No, pero qué humillación, es que este no tiene papá y mamá, ¿o qué? Y yo empecé a hablar así,
Gracias a Dios, mi esposo fue el que tomó la vocería y mi hijo. Y después el Señor me decía, ¿cómo reaccionas aún todavía en medio de un dolor? ¿Sabe qué? Nos vinimos orando y le decía, Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo en mi hijo en Bogotá. Gracias porque estás formando su carácter. Hoy te bendigo, pero dame el papayazo de hablarle a la persona que le hizo eso. Solamente dame esa oportunidad, Señor. Te prometo que no va a hablar mi carne. Voy a hablar en el Espíritu. No hay gente perfecta, como les decía. La felicidad y el contentamiento es una actitud de vida. Y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo. De pronto podemos decir que Pablo no sabe el matrimonio que tú tienes o los hijos que tú tienes. Pero yo quiero decirle, Pablo escribió lo que hizo. Porque Pablo no era un aristócrata que se iba a una cabaña o a un libro. Todas las cartas de Pablo, dice, fueron escritas en momentos difíciles. Fueron escritas en quebranto. Jesús dice como Pablo, el contentamiento es el producto de una vida enfocada en Dios. Cuando te enfocas en Dios, tú puedes estar en cadenas, pasándola bien mal, pero tú dices, con lo mucho, con lo poco, voy a aprender a alegrarme. Pero si tu gozo está regulado por una cuenta bancaria, si tu gozo está regulado por una finca, por cosas materiales, te quiero decir que será lo único que amases en este mundo, cosas materiales. Serás un miserable el día de mañana, como dice la palabra, verás todo lo que has amasado, no serás nada, tendrás al mismo Dios para adorarlo. Entonces es importante que nosotros aprendamos, ¿cierto?, a vivir con contentamiento. Si tú tienes todo y te lo quitan todo, claro, porque tu alegría no depende de lo que tienes. Es más, hay gente que dice ser feliz porque viaja liviano. Pablo diría que la buena carrera es despojarse del peso. Yo no sé si tú vas a una maratónica, mujer, vas con tacones. Nosotras, ¿cómo vamos? Con bolso, con sombrilla. Ya trate de correr en una maratónica con todas esas cosas. Yo le aseguro que no pasa de la primera etapa. No, ni que para arrancar con tacones. Y dice que despojémonos, dice Pablo, despojémonos. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese rico es el que dice, no hay para comer, no importa. Vamos a comer taco o burro. Pero entonces le dice, pero es que no hay ni queso para el burro. No importa, vamos a comer tortilla. Y vamos a visualizar que en medio la escurre. Esa es la actitud del contentamiento. Eso es lo que hay que, día de hoy, eso es lo que hay que disfrutar y es ser feliz. No seas tú de las personas que se ponen furiosos porque no le pusieron los cubiertos que quería. El vaso, el jugo en el vaso que quería. El plato que quería, porque será una persona amargada. De la etiqueta. Ustedes saben que mi esposo está constantemente hablándome a mí de la etiqueta. Perder el rumbo. Pero ¿hasta qué punto nosotros llevamos las cosas al nivel de la amargura, de andar en tristeza? Dios hará que transites el dolor para que entiendas lo que sufrió Lázaro en la tumba. Tremendo, ¿no? Dios no permite, pero Dios aprovecha. Dios no envía el dolor, pero Él aprovecha. ¡Wow! Es la oportunidad, el papayazo que me dio este hijo mío, que me ha pedido en oración y que sé que lo necesita para este tiempo. Yo quiero decirte, nosotros hablamos de gracia, Omar y yo, de gracia, la gracia de Dios. Nosotros hablamos de la gracia de Dios no porque nosotros seamos unos pecadores constantemente o porque la iglesia sea una pecadora, no. Hablamos de gracias porque hemos sufrido, ¿cierto? Porque entendemos el dolor de ustedes, porque sabemos que no es fácil, porque la vida cristiana no es un paseo, porque esto no es una batalla a diario. ¿Cuesta ser santo? Claro que cuesta ser santo, pero está la gracia de Dios para que nos sumerjamos a diario, para que nos sumerjamos con esa gracia y cada día lo podamos vivir con contentamiento, en adoración, en gozo, en paz, disfrutando sin dejar de soñar ni de reclamar las promesas, porque Dios quiere llevarnos a cosas mejores, pero Él también sufre cuando ve su iglesia, que no se alegra, que no se goza. Aún en medio de la prueba, alguien me llamó, a mí alguien me escribió, estamos viviendo una situación bien delicada, un secuestro, y yo me acuerdo que yo lo único que atiné es, favor, tengan tiempos de adoración, solamente adórenlo. Yo no le dije, no le pregunté por qué, qué pasó, qué hicimos, qué pecado, solamente adóralo,
Adóralo, que el que está arriba tiene el control. Amén. Si hoy te diera yo una orden de parte de Dios al centro de tus emociones y te diría, alégrate a pesar de la enfermedad, a pesar de la relación de pareja, alégrate a pesar de tu suegra, alégrate a pesar de tu esposo. Si yo te diera esa orden en el nombre del Señor Jesús, ¿tú la cumplirías? Tan poquitos. Entonces vamos a comenzar desde Job 1. Los beneficios del nuevo pacto. ¿Cuántos se alegrarían hoy de ser obedientes a lo que Dios les está pidiendo? Entonces lo primero que vamos a empezar a hacer es a sonreír. Quiero verlo sonreír. Sonría. No me haga así. Sonría. 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 La sonrisa que lo caracteriza. Eso, así. La sonrisa que lo caracteriza como hijo de Dios. Quiero ver su sonrisa. Sonría. Mire, se ve papito. Perdóneme. Se ve bien guapo. Bien chuco. Sonría. Sonría. Kevin, sonría. Muy bien. Muy lindo. No, Maxwell se la pasa sonriendo todo el tiempo. Sonría, amada iglesia. Sonría. Dele la orden al centro de sus emociones. Y empiece a tener contentamiento. Sin importar qué circunstancia usted está viviendo. Qué cosas el diablo le quiere robar. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Fíjate qué sabio es Dios. Fíjate qué sabio es Dios. Cuando nos ordena al mundo de nuestras emociones a sonreír, a pesar de la crisis que estemos teniendo, empezamos nuestro cuerpo a liberar endorfinas, dopamina. Yo no sé si usted conoció una película de Patch Adams, reconocido, que payasoterapia, ¿verdad? El actor de esa película fue Robin Williams, que ya falleció, fue en Hollywood. Él descubrió que un enfermo, cuando se reía, el cáncer a veces se demoraba en tomar el efecto y en algunas oportunidades el cáncer se iba. Él descubrió que a través de la alegría, la enfermedad en la persona empieza a tener una lucha. Y en muchos casos se desaparece el cáncer, en otros les da mucho tiempo. Pero por eso se creó la payasoterapia. Pareciera que fuera yo una payasa cuando predico, pero ese es mi carisma, esa es mi sanguinidad, la amo. Cada día me amo más como soy, entiendo por qué me hizo el Señor de esta manera. Entonces estos enfermos dejaban de somatizar cuando empezaron a hacerle caso a este Patch Adams como autoridad médico, a sonreír. Si ustedes ven la película, la vuelven a ver, se van a dar cuenta de todo lo que él hacía. Y él también tenía sus luchas, pero mejor de él para ayudarle a otras personas, enfermos terminales. Empieza a hacer algo por ti mismo en esta mañana. De pronto la depresión, el dolor, tiene que ver con tu tristeza. Quiero que me coloquen una visita, una diapositiva. Tienes que decirle a la tristeza, no más lugar. Si un día la tristeza te hace una invitación, dile que ya tienes un compromiso con la alegría y que le serás fiel para toda la vida. Es algo que tienes que empezar a cambiar a partir de ahora. Es algo que tienes que empezar a vivir, no importa bajo qué circunstancia estés pasando. Yo he vivido muchas cosas en esta tierra, como su hija, como casada, como madre, como pastora. Y mi carisma y mi personalidad me ayuda un poco, pero también por ser tan emocional he caído en depresiones fuertes. Hace años intenté quitarme la vida porque la depresión me consumió, pero Dios me enseñó a salir de ella. Ataques depresivos empezaron a disminuir en la medida en que yo me contentaba con lo que Dios me había entregado.